Buenos días, mis hermanos. Pues el tema que traigo, Dios te lleva a un lugar seguro. Entonces vamos a empezar en 2 de Timoteo 3, del 10 al 12, palabra de Dios para todos. Instrucciones finales. 2 de Timoteo 3, del 10 al 12. Instrucciones finales. Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido antes la persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecución que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, y de cómo el Señor me salvó de todo eso. 12. Puesto que el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Aquí está Pablo hablando con su hijo Timoteo. No era su hijo, pero lo trataba como hijo y era muy confiable con él. Se abría mucho Pablo con él. Y esta, yo creo que dice aquí instrucciones finales. Entonces, me imagino que eran las últimas palabras de Pablo. No estoy tan seguro. Le está diciendo que, pero tú me conoces, sabes lo que enseño. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. ¿Y cómo vivo? Sabes también el propósito de mi vida, que tengo paciencia y amor y que no me doy por vencido. La persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecución que sufrí en Antioquía, en Iconio y en Listra, y cómo el Señor me salvó de todo eso. O sea, así tengamos persecución. Yo inicio con este tema porque pues sabemos que cuando nosotros llevamos las ideas de Dios, que es la palabra de Dios, y que somos ungidos, sentimos la persecución. Y los que están aquí entienden a qué me refiero. Hay persecución, no solo de los hombres, sino de un campo espiritual, ¿sí? Y dice también en el 12, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y que quiera vivir dedicado a las ideas de Dios, le va a poner ideas de Dios, será perseguido. En Juan 15, 18 al 19 y versículo 25, Jesucristo dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, ojo, si tienen las ideas de Dios, los perseguirán. ¿Sí? 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea, nosotros vemos esto, esa persecución lo vemos desde el Antiguo Testamento. El Señor nos lo muestra. Si nosotros vemos a José, José tenía ¿cuántos hermanos? Bueno, eran 11, pero el menor no lo cuento, que era Benjamín, era el pequeñín, ¿sí? Y los 10 hermanos lo perseguían y querían matarlo y hasta lo tiraron en un hueco, bueno, ¿sí? Entonces vemos la persecución desde ahí, ¿sí? Por los ungidos de Dios. Vemos también a David, que fue ungido, ¿sí? Y fue perseguido. No solamente cuando ya era hombre, no. También desde que era un chico de 16 años,
cuando cuidaba las ovejas de su padre, ¿sí? Los 7 hermanos lo perseguían y hasta su padre también lo aborrecía, ¿sí? O sea, gloriaba a sus hermanos porque estaban en la guerra, pero a su hijo no, porque tal vez era un delgadillo, sí, no tenía porte de guerrero. Entonces recibió muchas ofensas y mucha persecución David. Pero sé que muchos tenemos persecución, pero dice la Escritura que en el mundo tendremos aflicción, pero anímense, dice Jesucristo, anímense, yo he vencido al mundo. Y no es la única palabra que encontramos, hay mucha palabra que nos dice el Señor, que dice, no te canses de hacer el bien, que a la final vamos a cosechar. Mucha palabra, mucha palabra. En Juan 5:5, la Reina Valera dice, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, las ideas de Dios no son gravosas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que cuando tú crees en Jesucristo, dice que vence al mundo. La Escritura dice aquí que el solo hecho de Jesús, el solo nombre de Jesús vence al mundo. Amén. O sea, Dios te lleva a un lugar seguro, a un refugio espiritual. O sea, una cobertura de Dios. Ahora sí entramos en materia. En Josué 20, del 1 al 6, la Nueva Traducción Viviente, dice, repito, Josué 20, del 1 al 6, la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a Josué, ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de estas ciudades. Será lugar para refugiarse del pariente que busque venganza por la muerte de su familiar. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esto, este es uno de los puntos que me llama mucho la atención. Es que Dios le dijo a Moisés que separara 3 ciudades, o sea, porque el pueblo de Israel entró a la tierra prometida que era Canaán, ¿sí? Conquistaron la tierra, les tocó luchar contra esos gigantes y enemigos, pero le dijo Dios, separa 3 ciudades, de esas cantidades de ciudades, separa 3, ¿sí? 3 ciudades de refugio, o sea, esas 3 ciudades de refugio están los levitas y los sacerdotes, que custodiaban la ciudad, para que viniera el homicida sin intención y se refugiara ahí. O sea, Dios pensó en eso, ese homicida o esa persona, ese israelita que se equivocó, ¿sí? Se equivocó, porque muchos de nosotros nos equivocamos, Dios lo sabe que a veces nosotros cometemos fallas y faltas, ¿sí? Pero su misericordia es grande, y aquí la mostró desde el principio, la misericordia. Siempre pensó el Señor en eso, siempre está delante de Dios la misericordia. Cuando llamó al arca a Noé, y hizo una arca que duró 120 años construirla, ¿sí? Que eran como 3 calles, Dios pensó en eso, en ese refugio, o sea, para salvación. Y él predicaba desde la puerta, pero ninguno entró al arca, solamente se salvó su familia y condenó a ese mundo al diluvio, ¿sí? Pero siempre pensó el Señor en ese lugar de refugio, siempre pensó. Hay muchas partes, ¿sí? que Dios siempre pensó. Entonces, pero vamos a... Tengamos en cuenta esto, que Dios juzga es la intención del corazón. A veces no son tus hechos, es la intención de tu corazón.
Eso es lo que juzga a Dios. Dios sabe qué es lo que tú tienes en lo profundo del corazón. Él sabe que tú eres sincera o sincero. Él sabe qué es lo que hay en tu corazón, que quiere hacer lo bueno, pero hay en tu cuerpo la carne que te lleva a hacer cosas que no debes hacer. O sea que la Escritura ahí habla en Proverbios que el Dios pesa los espíritus. O sea, Dios te pesa, ¿sí? Dios te pesa. O sea que la Escritura lo dice muy claro, dice que también que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, Él conoce tu corazón, Él sabe si eres malo o bueno, ¿sí? Pero el que era malo, mira lo que dice aquí, porque la ley se hizo para el malo, no para el bueno, porque ¿sí? Si tú quieres hacer, si tú haces lo bueno vas a recibir alabanza, pero haces lo malo, pues va a tener consecuencias. Dice aquí la Escritura en Éxodo 21, del 23 al 24 de la Reina Valera, dice, 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley. Inmediatamente ese hombre que era acusado por asesino, inmediatamente lo ejecutaban, ¿sí? Inmediatamente era ejecutado, ¿sí? Pero Dios creó esto, porque había esta ley, entonces Dios tuvo misericordia y Dios, porque no iba a condenar el Señor al inocente, ¿sí? Este hombre homicida tenía que correr 50 kilómetros para ir a la ciudad de refugio. O sea que de los caminos, Dios le había dicho a Moisés que tenía que abrir los caminos, ¿sí? Que no tuviera obstáculo para que esa persona escapara del vengador que lo seguía, ¿sí? Entonces, que pudiera llegar 50 kilómetros, estuve mirando a ver cuántas horas eran, y más o menos un promedio de 8 horas. Pero imagínense 8 horas que te están persiguiendo. En esas 8 horas, ¿qué pensamientos pasaría por el pensamiento de ese hombre? Viendo un hombre que lo está siguiendo para matarlo, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto? ¿O qué voces estaría diciendo a ese? Te voy a atrapar, te voy a atrapar. O sea, digo yo que la Escritura habla, el proverbio dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. O sea que hay personas que están estresadas, ¿sí? Que tienen ansiedad, que tienen miedo, que tienen angustia, que tienen persecución, sí, persecución, que están en depresión, pero no saben de qué. Y la tasa de suicidios aquí en España es altísima. Son 2.950 hombres en el año y 1.000 mujeres se suicidan aquí en España. Y no es el año 21 que miré, no, es el promedio de todos los años. Estamos hablando del doble de la muerte de accidentes de tráfico, que son 2.000 personas al año que mueren en este país. O sea, estamos hablando casi del doble. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿pero por qué mueren? ¿Por qué se suicidan? Porque no soportan esas voces en su mente, porque no soportan la persecución de su jefe o el machaque, el estrés tan tremendo, o la ansiedad que da el mundo, ¿sí? La escasez y lo que están hablando. Bueno, yo siempre hablo de esto y yo quiero dejarlo ahí, porque estoy hablando de persecución, ¿sí? No solamente los cristianos. Hay personas y hay cristianos en esa, no sé si habrán en esa tasa de mortalidad, habrán personas cristianas que ya no aguantan, ¿sí? Porque también lo dice la Escritura. También habla de que padecen en todo el mundo, cristianos que son perseguidos, ¿sí? Entonces este hombre corre para salvar sus vidas. Me imagino que ese oye las voces de ese enemigo siguiéndolo.
La Escritura habla en en Apocalipsis 12, habla que el acusador, que él te acusa de noche y de día. Pero nosotros le hemos vencido con la sangre del Cordero y con la palabra de testimonio. ¿Sí? Pero también dice más abajo, dice que somos perseguidos por la palabra. Que somos perseguidos. Que Él está con gran ira persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Sí? Porque le queda poco tiempo. Dice aquí, al llegar a una de estas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre los habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no le entregarán al acusado, pues el acusado mató a otro sin intención, sin enemistad. Pero tendrá que quedarse en la ciudad y será juzgado por la asamblea local, lo cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí, o sea, en la ciudad de refugio, hasta que muera el sumo sacerdote, que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar, en la ciudad donde huyó. O sea, esta persona que tenía que entrar, como decir, o sea, como un político cuando tiene circunstancias fuertes en su país, él pide refugio, pide asilo a otro país y el país lo acepta y lo custodia, o sea, lo guarda. Así este hombre llegaba a la ciudad y vivía ahí y perdía su familia, perdía sus cosechas, perdía todo lo que él tenía. Él podía volver a su tierra hasta que muriera el sumo sacerdote, ¿sí? Podía volver otra vez. Entonces, en Hebreos 4, del 14 al 16, la Nueva Traducción Viviente, dice, 14, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. O sea, Jesucristo es el sumo sacerdote que murió y resucitó, está sentado ya en los cielos, o está en ese lugar, en ese santuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ya el refugio que tenemos, que es la iglesia, podemos entrar y salir y movernos, y estamos bajo esa cobertura de Dios, que es ¿sí? Que estamos en ese refugio, que podemos ir, y no como ese hombre que estaba cercado, puede decir, bueno, no puedo usar la palabra condenado, ¿sí? Porque es que si el sacerdote era un hombre joven, pues imagine tantos años esperando, ¿sí? Es tremendo, a que muriera el sacerdote para poder salir de la ciudad, porque él no podía ni ir a los límites ni pasar los límites de la ciudad, porque el vengador, si estaba ahí, lo podía matar. Y si lo mataba, nadie le cobraba, ¿sí? Segunda de Samuel 5, 17 al 19, la Reina Valera dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. O sea, la fortaleza, ¿qué era la fortaleza? Era la ciudad de David, ¿sí? Era Jerusalén. O sea, Jerusalén era el lugar de refugio, ¿sí? O sea, Dios siempre también te da un refugio, ¿sí? O sea, Jerusalén es como la iglesia, amén. Entonces, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Señor, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Lo dejo ahí, pero simplemente quiero, dice aquí muy claro, ojo, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, ungido.
Cuando nosotros somos ungidos, somos perseguidos, ¿sí? Pero David dijo, descendió a la fortaleza. La Escritura nos muestra en el Antiguo Testamento, vemos lo físico, o sea, la pelea hombre a hombre, ¿sí? Vemos cómo se movían los filisteos y agarraban territorios cuando Israel desobedecía a Dios, o sea, cuando ellos querían ser idólatras, adoraban, ¿sí? ¿Qué pasaba? Llegaba el filisteo y cogía terreno, más que terreno, se acercaban más, ¿ok? Nosotros estamos viviendo una vida espiritual, ¿sí? Y si nosotros queremos ver cómo se mueven ese campo espiritual, lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo se movían ellos. Si yo soy desobediente como cristiano, voy a tener mis consecuencias, ¿sí? ¿Me entiende lo que digo? Todos sabemos de qué yo estoy hablando, todos sabemos a qué me refiero. Entonces, ¿qué querían hacer los filisteos con David? Cercarlo, ¿sí? Querían cercarlo a él. Dijo el Señor, le contestó a David, le dijo, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y los entregó, él los atacó. Pero cuando los atacó, los venció y se fueron. Pero dice en la Escritura que volvieron otra vez, ¿sí? Los filisteos volvieron, dice la Escritura, que volvieron otra vez, ¿sí? Entonces, somos ungidos por el Señor. Bueno, sí, entramos a nuestros enemigos espirituales, pero Dios, dice la Escritura, dice que Dios nos da autoridad. Dios te da autoridad para atar y desatar, ¿sí? Dios te da autoridad, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. No solamente Dios te dio la palabra, también te dio el Espíritu Santo para poder discernir esas cosas, porque tú las sientes. Dios te da, es lo mismo las ovejas. Las ovejas, cuando están fuera del redil, ellos sienten el depredador. Los animales sienten cuando una persona es buena o es mala. Un animal siente la persona que está ahí, si es buena o mala, ¿sí? O sea, los depredadores, la ovejita, sabemos que yo siempre lo repito, es el animal más que Dios nos comparó en Juan 10, ¿sí? Es el animal más débil que no tiene ni cachos, ni uñas, ni garras, digo. Entonces, solamente ellos pueden ver solamente a 15 metros, a 15 metros. En el Salmo 27, del 1 al 3, dice, el Señor es mi luz, ojo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor, o sea, el Señor te da, dice que te da, dice aquí, lo dice el rey David, si lo dice el rey David, que era un hombre de guerra, ¿sí? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, si le da la luz es porque discierne las cosas. El Señor es mi fortaleza en mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En 1 Pedro 5, del 7 al 9, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? O sea, nosotros, cuando tengamos ansiedad tenemos que orar, cuando estés afligido tenés que orar, ¿sí? Porque sabemos, aquí dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda buscando a quien devorar. Sabemos nosotros que hay un enemigo de nuestras almas, ¿sí? Dice aquí, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, a veces nosotros pensamos que no, que ese problema que tengo es mío nomás, que estoy pasando yo por ese problema, no otra persona, soy yo. O sea, el diablo te quiere mostrar que tú únicamente tienes ese problema, eso es lo que estás viviendo. Pero no, aquí dice la Escritura que muchos cristianos en todo el mundo padecen la misma persecución, las mismas cosas, ¿sí? O sea, Dios te lleva a un lugar seguro, esa es la iglesia, el redil. En Juan 10, 4 al 5, la TLA, dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la Escritura cuando dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños? El pueblo israelita, ellos no oían a los de Sanedrín, ni oían a los fariseos, no oían su voz, salían de las ciudades a irse afuera, a oír a Juan Bautista, a ser bautizados, ¿sí? Dice que no lo oían las ovejas, ellos salían, dejaban la ciudad para irse al desierto a buscarlo, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, sabemos que Dios cogía las ovejas y hacía un redil. El redil era para guardar las ovejas, y había un aprisco. Un aprisco era un lugar, como decir, un establo donde guardaban las ovejas para que no tuvieran frío, guardarlas de la intemperie, ¿sí? Y guardarlas de los depredadores, ¿sí? Entonces, o sea, Dios nos guarda. Yo soy la buena. La Escritura dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por las ovejas. Bueno, ya entramos entonces al Salmo 23. Busquemos el Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, de nada tengo necesidad. Cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Nosotros también tenemos que recibir eso, ¿sí? Porque es un Padre amoroso. Y en Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu lo llevó a Jesús, o sea, después del bautizo, el Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás con Dios? ¿Qué quiso hacer? Meterle la duda, ¿sí? Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Acabó él de oír a su padre decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, nosotros no podemos dudar
de la identidad que tenemos. O sea, definitivamente el casco de la salvación es que tú tengas una identidad. La identidad es que tú tienes un Padre que te ama. Porque si tú no tienes ese Padre que te ama, vas a oír muchas voces, ¿sí? Porque Él te va a meter cizaña, ¿sí? Y va a transversar las palabras, ¿sí? O sea, una de las palabras es: estás sin trabajo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tenés problemas con tu jefe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tienes problemas en la casa, con tus hijos? ¿Dónde está tu Dios? Te van a decir otras personas: ¿dónde está tu Dios? No es que eres creyente, como te oye la gente decir y hablar de Cristo. ¿Sí? Bájate de esa cruz. Bájate de esa cruz, le decían a Jesucristo. ¿Sí? No es que Él hablaba que el Dios es grande. Bájate y te creeremos. O sea, Dios, siempre el diablo te quiere meter dudas, ¿sí? Siempre te puede hablar a tu mente. En el 4, Jesús le respondió: escrito está. Entonces, ¿cuál es cuando Él viene con eso? ¿Sí? Yo hablé de personas hablé del suicidio, hablé de muchas cosas de estas, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto: muchas personas han rechazado a Jesucristo, han rechazado el dador de la vida. El Padre Dios mandó a su Hijo amado, Él mandó a lo más preciado de Él, lo mandó en la cruz a derramar su sangre, a derramar su vida por amor a nosotros. O sea, Él quería darte ese refugio, Él quería darte la puerta, porque dice la Escritura que Jesús es la puerta. Él quería darte esa puerta, la puerta a entrar al reino de los cielos, pero ellos la rechazaron. Yo no hablo porque ahí pueden haber hasta cristianos, ¿sí? Pueden haber personas que no aguantaron más, porque sé yo qué es eso, y ustedes también saben qué es eso, ¿sí? Que no aguantas, ¿sí? A veces no aguantas, que te tienes que meter a la ducha para refrescarte, porque no aguantas esa presión tan tenaz, ¿sí? Entonces, yo sé de qué estoy hablando. David también sabía de qué estaba hablando. Aquí él habló aquí, plasmó aquí el Salmo 23. Y él sabía a qué me refiero, porque él era un pastor de ovejas. Él sabe de qué está hablando. Y sabe que Dios lo sacó de detrás de las ovejas a ser rey de Israel. Y así condujo a su pueblo, porque Dios necesitaba un corazón. Porque a veces las personas aquí en España, estoy hablando de donde nosotros vivimos, me voy a enfocar en eso. Hablaba con Harold en estos días y él me contaba una cosa que me pareció tenaz. Hablaba de una persona que fue entrevistada por televisión y él decía: mira, que el entrevistador le decía: mira a lo que yo he llegado, mira. Pero la gente cree que yo necesito es que me metan en un reformatorio, 1 año, 2 años. No, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es amor. Yo necesito amor. ¿Tú crees que todas esas... ¿Tú crees que todas esas personas, 4.000 personas al año que mueren en este país, ¿sí?, en suicidio, creen que no... Ellos, yo creo que se levantaban para comentarle al hermano o a su padre, y se levantaban discutiendo: ¿qué te pasa? ¿Sí? Se levantan. Porque la Escritura dice que la lucha no es contra personas, sino contra demonios. Lo dice la Escritura. Esas personas, todas esas personas, que reúna usted 4.000 personas aquí, reúna 4.000 personas ahí. Esas personas solamente necesitan amor.
Eso es lo que necesitaban muchas personas. En este país vemos hombres muy fuertes, pero son débiles. Hombres que te hablan duro, pero llegan a la casa y están llorando, ¿sí? Están berreando, porque no son felices. Pueden tener dinero, pero no son felices. Necesitan a Cristo en su corazón, necesitan al Señor, necesitan el amor de Dios, que se apiade de ellos, pero no se humillan. Dice la Escritura aquí, que lo acabo de leer y no sabía qué decir: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Entonces, ¿quieres? Dice aquí, Jesús le respondió: escrito está. Escrito está. La Escritura dice, le contestó Jesús al diablo, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, la Biblia, la palabra, estudiar la palabra para poder defendernos de ese que no vemos con nuestros ojos, que es invisible. Jesús, el Padre Dios le preparó un cuerpo. El Padre Dios le preparó un cuerpo a Jesús, ¿sí? Para que viniera a este mundo y decirnos: miren muchachos, hay un enemigo de ustedes, hay un enemigo de sus almas, pero viene uno ilegal, porque aquí en este mundo no puede estar sin un cuerpo, por eso es un ilegal. En este mundo no puede vivir él es un espíritu, y para vivir en este mundo tiene que tener un cuerpo. Jesús fue legal y Dios le preparó un cuerpo para que viniera a nosotros y nos contara y darnos respuesta y solución a nuestro problema. Pero no, ellos no lo rechazaron, muchos lo rechazan, ¿sí? Hay cosas injustas que vemos. Entran 250 millones de euros a la iglesia, sabemos cuál iglesia, ¿sí? Que tú marcas la X ahí en la agencia tributaria, ¿sí? Y reciben todo ese dinero. 250 millones de euros los reciben aquí los españoles, pero no hacen nada. No, perdón, los reciben esta institución. ¿Y qué hacen? Siguen muriendo 4.000 personas al año, ¿sí? Entonces, esas injusticias, esas cosas duelen. Amén. Entonces, en el Salmo 119:11 dice, la Reina Valera dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. La única forma de pelear con ese invisible es, o no solamente con el invisible, sino cuando tú la embarras con Dios. O sea, digo yo, cuando tú le fallas a Dios, tú le dices: Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiar de toda maldad. Tu palabra dice en Isaías que entremos a cuenta, ¿sí? Que entremos a cuenta. Padre, estoy aquí. Tu palabra dice, Señor, que te haga recordar para justificarme. Pues aquí te recuerdo que tu palabra dice esto, esto y esto, ¿sí? Y te limpia el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tú vives en la palabra. Él se goza cuando tú le dices: papá, perdona, pero es como un padre y su hijo. Papá, perdona, tú dijiste esto y esto. Tú lo dijiste con tu boca. Cúmplelo. Un hijo le puede decir a su padre eso. Lo mismo nosotros le decimos: papá, tú dices esto. Tú lo reclamas, porque es una herencia lo que está escrito. Amén. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, vida. Confortará mi alma. Confortar el alma. Confortar. La palabra confortar es animar, alentar, consolar. Esas personas solo necesitaban que alguien los animara, los alentara, los consolara. ¿Dónde encontramos nosotros el consuelo? ¿Dónde nosotros los cristianos, dónde encontramos el consuelo? ¿Dónde?
¿Dónde es nuestro refugio? ¿Dónde? En la iglesia. Dios está aquí parado, ¿sí? Siempre los domingos diciéndote, te anima. A veces puedes llegar aquí desanimado a la iglesia, con circunstancias difíciles, no conoce, yo no puedo ver eso porque es invisible para mí, ¿sí? Pero Dios sí lo puede ver, esas circunstancias que estás viviendo, no sé qué es, ¿sí? Pero Dios lo ve, pero Él te está hablando a cada uno de ustedes, les habla, y en la cámara, a esas personas que están mirando ahora este video, yo sé que Dios habla a sus corazones. Lo único que yo puedo decir es que Dios es bueno y grande es su misericordia. Entonces, dice la Escritura aquí, que Dios quiere animarte, quiere consolarte. ¿Sí? Dice, me guiará por caminos de justicia, por amor de su nombre. O sea, que cuando nosotros, Jesucristo es el justo. O sea, cuando tú tienes un problema, no sé, en tu trabajo, en tu estudio, en la universidad, o en tu negocio tienes un problema, Dios se encarga de todo, Él es justo, de tus enemigos, se encarga de todas las cosas, ¿sí? El Señor pelea por ti. En Apocalipsis, para poder reforzar esto, lo que acabo de leer, en Apocalipsis 7, 16 y al 17, a la Nueva Traducción Viviente, dice, nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor, tu pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Amén. 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aliento, espíritu, vigor, vida. Aliento, espíritu, vigor, vida. Aunque ande en la oscuridad, en ese valle de oscuridad y de muerte, no temerá mal alguno, porque el Señor estará contigo. Su vara, ¿qué era la vara? La vara era un elemento de 1,60 m, donde la cogía el pastor y podía alargar su mano y tocar a esa oveja que estaba nerviosa, esa oveja que se quería descarriar, y le daba un toque suave en el hombro, como coger a un hermano de la iglesia y decirle que esté pasando una circunstancia difícil y pegarle en la espalda, un toque suave en la espalda. ¿Qué le está diciendo? Así no hable una sola palabra, le estás diciendo, tranquilo, no estés nervioso, todo va a salir bien. Eso es lo que hacía el pastor. Entonces traía ¿qué? Consuelo. Entonces la vara era para darle dirección y mantenerlas en movimiento y darle límites a las ovejas. ¿Sí? ¿El callado qué era? El callado era como una vara de 50 centímetros con un nudo. Era una raíz, ¿sí? Y con un nudo. ¿Para qué la tenía el pastor? Para corregir a las ovejas, ¿sí? Hay una parte de la escritura que habla en Ezequiel que le quiebra la patica, la piedriquebrada, ¿sí? Pero Dios también la sana, ¿sí? La sana y la carga y la lleva, ¿sí? Pero a corregirlas. Pero también era para defenderlas de los depredadores. Cuando ese coyote bajaba por la colina para atacar las ovejas, el coyote no solamente, sino olía ese aroma del cordero, ¿sí? Pero ¿quién se ponía de frente? El pastor daba su vida por esa oveja, ¿sí? Y para eso era el callado, para eso, para tirarlo o herir al coyote, ¿sí? Y también para reprender las ovejas, para corregirlas.
Aderezas mesa delante de mi presencia, mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Quién más que el rey David veía a sus enemigos, que les traía presentes? El rey David escribió eso porque él lo vio, era rey de Israel. Y venían los enemigos, que eran enemigos de él, a traerle presente, esos pueblos, ¿sí? Por eso dice, aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando, o sea, rebosando hablando, o sea, estaba como rey. Lo mismo ese hermano que está en su negocio, ese hermano, Dios dice, adereza es adornar o preparar un banquete, ¿sí? Está ahí con por ejemplo, tienes un negocio y te encuentras ya en el proveedor con esos enemigos tuyos que tienen otro negocio cerca al tuyo y Dios se encarga de esos enemigos y te pone en alto y ya no están esos enemigos, pero Él está en su negocio, ¿sí? O te hacen la guerra y el jefe está contigo, el jefe ¿sí? Donde tú trabajas, ¿sí? Te ponen alto delante y no pueden esos enemigos abrir la boca porque están bajo el pie. Si tú crees en eso, claro, si crees en Jesucristo. En una mesa que encontramos, ¿qué es el plato principal cuando llegamos, por ejemplo, a un restaurante o vamos o somos invitados a una casa? ¿Qué es lo primero que encontramos? Un pan en la mesa, ¿sí? Ese es el plato principal. ¿El pan qué quiere decir? El pan es, en hebreo, es guerra. La misma letra es de la raíz elegen, que quiere decir guerra o lucha, ¿sí? O sea, tú sabes que a veces tú para conseguir el pan tienes que forzarte para conseguir el pan, ¿sí? Viene más bien de ese. Entonces, ¿quién es el pan de vida? ¿Quién dijo que era el pan de vida? Jesucristo. Ese pan que pasó fue partido, fue molido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya Jesús ya luchó, ya peleó por ti, ¿sí? O sea, ya peleó, ya esos enemigos están bajo los pies tuyos. No pueden abrir la boca. Cuando nosotros creemos en ese pan de vida, tus enemigos están derrotados si crees en eso. No tienes que pelear. Ya no necesitas forzarte. No necesitas discutir con nadie. Amén. Jesús ya peleó tu batalla. Unge mi cabeza con aceite. Cuando las ovejas salían del redil, eran atacadas por moscas, ¿sí? Y atacaban sus oídos, su boca, sus ojos, las picaban, ¿sí? ¿Sí? El hocico, ¿sí? Y entonces llegaban las larvas y entraban en su cerebro y se enloquecían y se pegaban contra las cercas, contra las rocas, ¿sí? Contra las otras ovejas. Y llegaba el pastor de las ovejas y las observaba y las traía, las cogía y le echaba aceite, las ungía en aceite y cogía su cuerpo, ¿sí? Y las curaba con aceite. Las moscas representan espíritus, ¿sí? A veces vienen esas moscas a hablar a tu mente, a decirte cosas. Siempre no vas a encontrar siempre te van a decir cosas que hiciste en el pasado, te recuerdan todas las cosas que hiciste, ¿sí? Pero aquí en la iglesia Dios te da ese aceite que es el Espíritu Santo y te limpia y te unge con aceite y tu pensamiento, y va a haber paz y te vas a acostar y vas a dormir como un bebé. Amén. Para terminar, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Arca, santuario,
es la misma palabra en hebreo que quiere decir refugio, ¿sí? O sea, es lo mismo, santuario, refugio, ¿sí? Dios te lleva a un lugar seguro, a su iglesia, donde está su refugio. Amén, amén. Amén. Amén.